pastor, y lo dice en la Biblia, dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Yo no entendía esto al comienzo. Y me decía, siempre hay que estar orando. Entonces yo pensaba que, estar todo el día, no sé, hablando de Dios, digo, ¿cómo? Si estoy trabajando, ¿cómo? Estoy orando. Es muy sencillo, yo aprendí, y yo siempre les he dicho aquí que es muy sencillo. Mientras estás lavando los platos, mientras estás fregando, estás orando. Que yo más antes no lo hacía. Cuando estaba trabajando yo estaba pensando maquinando cosas malas, ¿qué voy a hacer? Cuando salga de aquí del trabajo, ¿a dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Pero no cosas buenas. Y cuando uno se puede estar orando, repitiendo los versículos que se aprende de la Biblia, o diciendo, Dios tiene buenas cosas preparadas para mí. Yo cuando salga de aquí voy a mi casa, voy a hacer las cosas bien, en el trabajo hacer las cosas bien. Todo eso, pensamientos de bien, pensar en lo bueno de las otras personas, no pensar en lo negativo, sino en lo bueno, incluso de nosotros mismos, porque nosotros mismos nos maldecimos. Yo decía, siempre les repito esto porque hablo por mí, que yo decía, pensaba que decir maldito a una persona es maldecirlo, pero eso no es pensar algo y uno se piensa mal de uno mismo, se dice, ay, qué pobre que estoy, ay, cómo me duele, ay, cómo esto, ay, cómo lo otro, quejándonos, cuando eso no tiene que ser así. La Biblia nos enseña que no debemos de quejar, no, a Dios no le gusta que nos quejemos, porque si nos estamos quejando, estamos diciéndole a Dios, mira Dios cómo me has hecho pobre, mira Dios cómo me has hecho enfermo, mira Dios cómo me tienes, reprochando a Dios. Y Dios dice que nos hizo perfectos a cada uno de nosotros, nos hizo guapos, nos miramos en el espejo, ay, qué viejo que estoy, ay, qué vieja que estoy. No. Veámonos, si nosotros nos miramos en el espejo y nos miramos mal, ¿qué esperamos de las otras personas? Que nos miren a sí mismos. Entonces, lo que les decía, que el pastor ya me dio la introducción y les digo que justamente era lo que preparaba yo, el primer pilar, que es la oración. Eso es lo más importante, la oración. Dentro de la vida cristiana de los cristianos, la oración es lo más importante. Vamos a leer en Mateo 14, 22. Dice, Jesús camina sobre las aguas. Dice, después de esto Jesús ordenó, dice, a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaban contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos le vieron, pero no le reconocieron. Llenos de miedo, gritaron, ¡un fantasma, un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Entonces Pedro les respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre las aguas y vaya hacia donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven.
Vamos a leer hasta ahí. Y Jesús le dijo, ven, a Pedro, cuando Pedro también dio 2 pasos en el agua. Entonces, aquí estaba viendo yo este pasaje en donde Dios, Jesús, que es el propio Dios, también oraba, y mucho. Él tenía la costumbre, dice, de orar todos los días y cada momento. Él oraba. Si era Dios, si Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús solamente es pedirle al Padre, pero él oraba, porque él, cuando él vino aquí a la tierra, pues él vino como hombre. Dejó toda su gloria, dice, arriba, pero él se basó mucho en el Antiguo Testamento, todas las cosas que decía en el Antiguo Testamento, él fue fiel y verdadero, él cumplió los 10 mandamientos, es el único que cumplió los 10 mandamientos. Entonces, él tenía que orar, pedirle a su Padre que le dé fuerza, que le dé valor para él no pecar, porque él es el único hombre en la tierra que no pecó. El resto todos hemos pecado, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí, así es que ninguno de aquí de la tierra, de los hombres mortales, no nos consideremos que no hemos pecado. Hemos pecado de una o de otra manera. Entonces, lo que aquí en este pasaje dice que Jesús, después de Jesús venía de una trayectoria en los versículos anteriores, en el capítulo anterior, él venía orando, venía enseñando a la gente, venía predicando, y ese día le traen la noticia los discípulos de él, los discípulos de Juan el Bautista le traen la noticia que lo han matado a Juan el Bautista. Él estaba preocupado, él quería despedir rápido a la gente y quería estar solo. Por eso es lo que dice la palabra de Dios, nos enseña en la Biblia que cuando querramos orar, dice, enciérrate en tu cuarto y tú en secreto pídele a Dios todo lo que tú quieras, en secreto, que Él está viendo, Él sabe lo que tú haces, porque Él está contigo. O sea, no hace falta que te vea la gente, que oras. No hace falta ir a la iglesia a orar, no hace falta. Tú puedes orar, como les decía, en cualquier momento, estar orando, estar pidiéndole, Señor, ayúdame, Señor, estoy contigo, dame fuerzas, dame fortaleza, quítame estos malos pensamientos. Eso es orar. O sea, claro, aquí nosotros cuando venimos aquí, no sabemos orar. Ninguno de nosotros hemos sabido orar. Al menos yo soy una de las personas que tenía miedo orar. Al menos en público, yo medio por ahí escondido oraba, pero yo pienso que esas oraciones eran las más sinceras conmigo. Y les digo a ustedes que es así. Nadie sabe orar. Los discípulos incluso le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor les enseñó el Padre Nuestro, que lo tenemos aquí. Y yo creo que todo el mundo sabemos el Padre Nuestro. Seamos de cualquier religión que seamos, el Padre Nuestro está en la Biblia y todos lo sabemos. Entonces, yo les digo que cuando tenemos, como decía el pastor, cuando tenemos problemas, ahí es cuando más nos acordamos de Dios. Porque cuando estamos bien, cuando tenemos dinero, cuando todo nos funciona de maravilla, no nos acordamos de Dios. Y no le damos las gracias a Dios. Lo digo por mí. Cuando estoy bien, yo no me acuerdo de orar. Yo me acuerdo porque estoy bien, me levanto, sé que estoy bien y todo. No se acuerda uno de orar. Con tanta, ¿cómo les digo? No sé cómo decirles. O sea, orar, pero de verdad, decir que te provoque, que te llame, que diga voy a orar. ¿Cuándo oras así? Cuando estás mal. Ya cuando no puedes, ahí dices, voy a pedirle al Señor, voy a pedirle a Dios que me ayude. Porque tú cuando recibes, por ejemplo, el mes de sueldo, no dices, gracias Señor, que ya cobré, ¿no? Porque estás bien, estás pensando que ya cobré, voy a irme a tomar un café, voy a ir a comprar lo que me hace falta, voy a ir a
a la peluquería, donde quiera, pero no te acuerdas de Dios, de darle las gracias primeramente a Dios. Gracias, Señor, porque ya he cobrado. Es que son tantas cosas que uno a veces se deja pasar por desapercibidos, pero que son tan importantes que Dios las ve. Porque muchas de las veces, yo les digo, yo pensaba que solo cuando venía a la iglesia tenía la presencia de Dios. Eso es lo que yo pensaba. Voy a buscar a Dios en la iglesia. No, Dios está en todas partes. Dios está contigo, donde quiera que tú vayas. Dice, yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas. Más clarito de eso, no sé. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Entonces, si yo voy a donde vaya, ahí está, Dios conmigo. Entonces, eso nos cuesta entender. Cuando entendemos eso, es más bonito. O sea, ya se siente uno más aliviado. Porque cualquier momento uno se puede pedir y decir, Dios mío, ayúdame. No hace falta, porque imagínense, un ejemplo. Tú te estás ahogando, dices, tengo que orar para que Dios me rescate. No te vas a poner a orar una oración que no te vas a imaginar. ¿Qué te sale lo primero? Ay, Dios mío. Y eso es todo, y esa es una oración, pero una oración instantánea que te sale y que ya la necesitas de urgencia. O sea, todas esas cosas, pues aprendemos aquí. Y aquí, como les decía, aquí el Señor estaba que le dieron la noticia de Juan el Bautista y él estaría, imagínense que se le ha muerto un familiar y Juan el Bautista era primo de él. Y él quería estar a solas porque la multitud no lo dejaba, imagínense, gente que lo curando, sanando, que estaba predicando él, y él quería estar un rato a solas para, yo qué sé, preguntarle al Señor, preguntarle al Padre, que por qué lo mataron a su primo, si era un hombre bueno, que estaba predicando la palabra de Dios, que por qué le cortaron la cabeza. Él estaría pensando eso, por eso les mandó a sus discípulos, dicen, váyanse ustedes que yo voy luego. Y él dice, se subió a un monte a orar, él solo, después de despedir la multitud, después de lo que les dio de comer a 5,000 personas, con 2 panes y 2 peces. Imagínense ese milagro. Dar de comer a 5,000 personas con 2 panes y 2 peces. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Dice que oró al Señor, le dio gracias al Señor y les dijo a los discípulos, ahora repartan el pan. Y repartió y alcanzó los 2 panes y los 2 peces, los 5 panes y los 2 peces para 5,000 personas, dice, sin contar las mujeres y los niños. O sea que estaríamos hablando por lo menos de unas 20,000 o más personas que Dios dio de comer. Entonces él se sube al monte a orar. ¿Qué pasa? Dice en la Biblia que era la 4ª vigilia y era la madrugada, porque las vigilias comienzan a partir de las 6 de la tarde. Entonces, al ser la 4ª ya serían más o menos las 3, las 4 de la mañana cuando él se fue por el agua, caminando a alcanzar a los discípulos que iban en la barca. Y cuando ellos lo vieron, dice, se asustaron y gritaron, pensaban que era un fantasma. Entonces, pero los discípulos estaban en una tempestad, que ya se hundía la barca. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos, lo que les decía, cuando nosotros tenemos un problema, ahí es cuando nos acordamos de Dios. Ellos en la barca estarían orando. Decía, ¿y por qué no vino Jesús aquí con nosotros? Él que hace tantas cosas, estamos aquí, solos. Y él se quedó. Algunos pensarían de los discípulos, claro, él sabía lo que iba a pasar y por eso se quedó. Él no quería morir con nosotros, no quería ahogarse aquí juntamente con nosotros. Pero entonces, ahí es cuando ellos lo ven que viene caminando. Ellos estaban muertos del miedo. Y hay muchas veces que nosotros cuando estamos en dificultades, ahí nos acordamos de Dios, y ahí pedimos a Dios, ahí es cuando nos arrodillamos, ahí es cuando no nos importa, no tenemos vergüenza de nada. Porque encontrándose en una situación de esas, ya no nos da vergüenza de nada. Pero cuando estamos bien, nos da vergüenza hablar de Dios.
Entonces, me imagino ahí, y por eso es lo que Pedro, bueno, hay tantas versiones de Pedro que le dice al Señor, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pero a lo mejor él no era de por ver si camina en el agua, no, era de miedo. Pero Pedro tenía la seguridad, tenía la fe y la certeza de que el Señor lo va a librar, que lo podía librar. Entonces él de miedo y dijo, bueno, yo me salvo, voy a atreverme porque ya lo vi que es Jesús y me voy yo con él. Él me va a librar, él está flotando, yo también voy a flotar porque él me va a dar la mano. Y a mí que me importa los que se queden en la barca, un egoísmo de Pedro, no se sabe cómo sería. A mí que me importan ellos, yo me atrevo y me voy, porque sé a dónde voy. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa certeza, esa confianza en el Señor, de que el Señor es el que nos va a ayudar en cualquier dificultad, en cualquier problema que tengamos. Pero es que claro, eso es lo que siempre digo yo, es difícil, es muy fácil decir, no, confía en el Señor, sí. Facilito decirlo, pero cuando tú no tienes el problema, pero cuando tú lo tienes al problema, ahí es cuando dudas, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que Dios me ayuda? Y empezamos a dudar de Dios. Pero esas dudas son las que a nosotros nos desvían del camino. Cuando nosotros tenemos que tener la fe viva de que Dios nos va a librar de todo. Saber de que Dios nos va a librar, pero tener esa confianza. Yo les he dicho aquí a ustedes porque muchas de las veces uno se confía siempre, ya cuando se agotan todas las fuerzas, ahí se confía en Dios. Lo digo porque así pasa y nos ha pasado a la mayoría, que siempre cuando ya todo se ha agotado, ahí nos acordamos de Dios y decimos, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me hace el milagro que yo quiero? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios? Porque no nos gustan los desiertos, no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta estar ahí, pero es que no nos damos cuenta de que cuando estamos pasando esa circunstancia, allí nos acordamos de Dios. Y ahí es cuando estamos cerca de Dios. Ahí es cuando más nos acercamos a Dios. Porque cuando estamos bien, no nos acordamos. Entonces, Él nos pone, dice, no, tú te estás alejando. Ahora te voy a poner aquí algo para que te acuerdes de mí. Ahora te voy a poner algo aquí para que te acuerdes de mí. Y te pone cualquier problemita. Ay, dice, ay, Dios mío. Claro, porque si estás todo bien, tienes todo a tu alcance, no te hace falta nada, no te acuerdas de Dios. Vives una vida playita, como dicen. Pero cuando tienes el problema, ahí sí te acuerdas. Entonces, yo les digo, aquí todos tenemos un problema. Que fingamos que no tenemos es otro tema, es otra cosa, que a Dios tampoco le gusta. Que fingamos que estamos bien. A Dios le encanta que vengamos con los problemas ante Él, que le traigamos los problemas. Él ya sabe. Es como los que hemos tenido hijos pequeños. Cada uno sabemos lo que le pasa al hijo. Nosotros ya sabemos. Pero nos gusta que el hijo venga. Sabemos lo que el juguete que le gusta y que quiere en Navidad. Ya sabemos. Pero a nosotros nos encanta y le preguntamos, ¿qué quieres por Navidad? ¿O no? Así es. Entonces Dios es igual con nosotros. A Dios le encanta que vengamos y le digamos, Señor, mira lo que me está pasando. Mira el problema que yo tengo. A pesar, Él ya sabe, pero a Él le gusta que le traigamos y le digamos a Él. Le pidamos a Él ayuda. Entonces, ahí es cuando Dios actúa en nuestra vida. Vamos a ver la oración, el Padre Nuestro, que está en Lucas 11.
Del 1. Lucas 11. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Terminó uno de sus discípulos, se le acercó y terminó, dice, uno de sus discípulos se acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Dice, Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Les enseña. Dice, Padre, que siempre sea santificado sea tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos. La tienes ahí, la Reina Valera, por favor, que es más entendible, sí. Y la leo aquí. Está en Reina Valera, sí dice. Venga tú, no, más antes, para comenzar desde arriba. El 1, sí, el 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la oración del Padre Nuestro. En esta oración hace referencia a que en primer lugar Él da gracias a Dios. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino aquí en la tierra, así como en el cielo. Pedimos esto y no nos damos cuenta. Estamos pidiendo que el reino de Dios gobierne sobre la tierra. ¿Y cuál es el gobierno, el reino de Dios? Ustedes saben que cada país, cada país tiene un gobierno y ese gobierno tiene sus reglas y esas reglas hay que cumplirlas en el país donde nos encontremos, seamos del mismo país o seamos extranjeros o como quiera que sea, pero vamos a un país y ahí en ese país hay reglas, entonces esas reglas hay que cumplirlas. Entonces, aquí el Padre Nuestro nos dice eso es lo que nos enseña, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo está el reino de Dios, así también aquí en la tierra, se cumpla aquí en la tierra. ¿Y qué pasa en el cielo? En el cielo, ¿qué tiene preparado Dios para nosotros? Todas las cosas buenas, porque Él dice que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo perfecto es lo que Él tiene para nosotros. Quiere que seamos así nosotros, quiere que vivamos una vida en abundancia. Él no quiere que vivamos una vida de escasez. Él quiere una vida de abundancia para cada uno de nosotros. Como decía el pastor y el versículo que me gusta a mí, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, o Romanos 8:28. Es un versículo que, si uno lo analiza, ¿cómo? Todas las cosas, o sea que si estoy enfermo, ¿me ayuda para bien? Te ayuda para bien. ¿Por qué? Porque te acuerdas de Dios.
porque Dios puede hacer un milagro en medio de tu enfermedad, porque hay tantas cosas. Por ejemplo, ejemplos de la Biblia, les pongo, cuando murió Lázaro, el momento que estuvo Lázaro enfermo, María y Marta y Lázaro eran amigos de Jesús. Cuando se enfermó Lázaro, mandaron a decir a Jesús, Jesús, tu amigo al que amas está enfermo, ven a sanarlo. Porque sabían que Dios sanaba enfermos, que Jesús sanaba enfermos. Lo mandaron a llamar, no vino Jesús. Pasó 4 días, Lázaro murió. ¿Y por qué no vino? Si era amigo. Estaría pensando María, estaría pensando Marta, las hermanas, no ha sido tan amigo de nosotros, por eso no vino. Dejó que se muera su amigo. Cuando él tiene el poder de curar, él pone la mano y sana. Que ellos lo hayan visto, que ellos sabían lo que hacía Jesús, pero sin embargo se murió Lázaro y no vino. Pero ellas tenían la esperanza, yo me imagino que tenían la esperanza de que un rato va a venir Jesús y querían que Jesús lo vea muerto, como nosotros hacemos. Por ejemplo, si no nos ha pasado, han escuchado, dice, murió en Ecuador un familiar nuestro y nosotros decimos, no lo entierren hasta nosotros llegar y verlo, ¿o no? Entonces, María y Marta estaban esperando que Jesús venga y se despida de su amigo. Pero ya al 4.º día dice que, la Escritura dice que al 4.º día ya Lázaro estaba oliendo mal, claro, 4 días muerto. Pero ¿qué pasa? Viene Jesús, ya lo entierran. Cuando viene Jesús, ¿qué le reprochan? María y Marta le dicen que ya ha venido tarde, que para qué viene, que ya su hermano ha muerto, que está enterrado ya, lo han enterrado, no pudimos tenerlo más tiempo, le dice, porque ya olía mal. Entonces por eso lo enterraron. Pero ¿qué dice Jesús? Que él no vino porque él sabía lo que iba a hacer. Pero María y Marta, que eran tan apegadas a Jesús, ellas no sabían la gloria de Dios, lo que él iba a enseñarles con ese retardo que él tuvo. Él dijo, yo no vengo por ese milagro, imagínense ya muerto, ¿qué va a hacer? Pero él vino y dijo, no, para que vean el milagro que yo voy a hacer y el poder que yo tengo. Por eso dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Él es el que te guía en el camino. Él es el que te da vida. Entonces, cuando él vino, lo resucitó a Lázaro. Y todos contentos. ¿Para qué hizo eso Jesús? Dice, para que vean la gloria de Dios. O sea, él aposta se quedó para que los discípulos incluso crean el poder que él tenía, porque ellos no creían. Imagínense, andando con Jesús y no creían. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día, que nos enseñan, nos dicen, escuchamos y nos falta fe, nos falta creer. Entonces, como les decía yo, la oración es muy importante para todo cristiano, toda persona. Yo creo que, por ejemplo, los católicos, yo me acuerdo que cuando era católico, siempre nos decían rezar, hay que rezar, y nosotros rezábamos. Claro, nos enseñaban el Padre Nuestro, yo creo que el Padre Nuestro lo sabe todo el mundo, es la oración que dejó Jesús. Pero claro, se basan en eso y ya en eso ya podemos orar nosotros de la manera que nosotros querramos, ya de diferente manera pedirle lo que nos decía el pastor de la oración, que la oración, dice, del justo puede mucho. Una oración. Es que son tantos ejemplos de la Biblia. Cuando a Pablo quedó ciego en el camino, él preparó ya al que lo iba a quitar la venda de los ojos que tenía Pablo, pero por medio de la oración. Y Dios se une, se comunica o hace poner en armonía, por eso es lo que dice, donde 2 o más
están reunidos en oración. En el mismo sentido dice que se cumple todo lo que nosotros le pidamos al Señor. Entonces la oración es una parte muy importante de mantener la fe. Hay que mantener la fe, creer que verdaderamente Dios hace milagros, porque si no creemos no nos pasa nada, no pasa nada. Nosotros podemos vivir, decimos sí creemos. Yo les digo lo que me pasaba a mí, decía, no, yo voy el domingo a la misa o a la iglesia y ya se acaba. Y no es así. Uno tiene que estar constantemente en relación con Dios, hablando con Él, pensando en Él. Y les digo, es un cambio de vida que uno se tiene totalmente, se vive tranquilo, se vive en paz, se olvida de los problemas que se tiene. ¿Por qué? Porque ha depositado la confianza en Dios. Dice que le traigamos todas las cargas, cuando Él dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, todos los que tienen preocupaciones, todos los que están agobiados, todos los que están cansados, venid a mí, dice, y traer las cargas y dejar aquí. Es como si nos viniéramos con la mochila así, de tanta preocupación, la pobreza, el no tener trabajo, el hijo que está mal, la enfermedad que se tiene, todo eso te preocupa. Y a veces se juntan todas esas cosas y uno no se resiste ya. Entonces ahí es cuando Dios nos llama y nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Cómo es ese descanso? Que venimos aquí y decimos, Señor, toma, nos descargamos la mochila de problemas, de preocupaciones, venimos y la dejamos aquí. Y le decimos, Señor, ahí está, todos los problemas que vengo cargando te los entrego a ti, porque yo ya no puedo. Es una oración que hacemos, ¿o no? Es oración. Oración no es que, como les decía, saber orar. Es algo, conversar con Dios. Entonces venimos y dejamos todo eso y salimos y nos vamos livianitos aquí. Pero claro, no nos vamos livianitos porque hacemos lo que yo hacía. Venía, decía, sí, Señor, ahí te entrego las preocupaciones. Salía en la puerta y decía, ay, tengo que esto, y el problema sigue ahí. Entonces no le he dejado. Me salí de la puerta, me regresaba a la mochilita, me olvido de las preocupaciones, me la vuelvo a cargar y salgo otra vez con las mismas preocupaciones. Entonces es que no le estoy confiando a Dios. Confiar en Dios es decir, Señor, ahí está el problema, yo no sé cómo hacerlo, ahí te lo dejo a ti. Y funciona, y funciona. Les digo porque a mí me funcionó cuando yo hice la experiencia la primera vez. Y dije, no me voy a preocupar. Y no me preocupé y en verdad descansé, pasé y poco a poco uno se le va confiando y se va teniendo confianza en que no, sí funciona. Y lo que dice la palabra de Dios sí funciona. Y así es como se comienza. Así es como se comienza, poco a poco. Aquí no venimos porque sabemos mucho, no, venimos a aprender. Esta es una enseñanza que la damos todos los viernes para aprender un poquito más. Yo creo que con algo que nos dicen, nos vamos acogiendo ya. Yo creo que hoy algo hemos aprendido, ¿sí o no? Si han aprendido algo, a confiar más en Dios, dejarle los problemas a Dios, porque tenemos muchos problemas, y el que diga que no tiene, lastimosamente le voy a decir que es un mentiroso, porque los problemas los tenemos. Y Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres el que has hablado, Señor. Tú eres el que pones palabras, Señor, en la boca de los evangelistas, de los pastores, Señor, para instruir a tu pueblo, Señor. Tú has dicho lo que querías que digas, Señor, y te doy gracias, Padre. Te pido que bendigas a todos los hermanos que se han dado el trabajo de venir a escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres el que hace la obra, Señor. Nosotros somos unos simples.